Saludo con gusto a la senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Senadores. Kenia, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, querido Guillermo? Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, hoy hubo sesión en la Comisión Permanente y muchos temas de qué platicar. Ya lo estaremos comentando, senadora. Me gustaría hablar, para arrancar la conversación, de lo que sucedió en la elección de este fin de semana, particularmente en el Estado de México, porque según has subrayado en tus redes sociales, hay que leer los números, es decir, no hay que irnos con la idea de quién ganó o quién perdió, sino cómo fue la votación para uno y para otro. Cuéntale a nuestro público. Sin lugar a dudas, bueno, por cierto, hoy fue esa gráfica, querido Guillermo, que se viralizó y se compartió por muchísima gente en redes sociales. Hoy fue un tema de debate en el Congreso mexicano porque claramente lo que vivimos este domingo en el Estado de México fue una elección de Estado. Esa es la verdad. Metido el presidente de la República, metidos los gobernadores de Morena. Es increíble la operación que incluso Claudia Sheinbaum desplegó en el Estado de México, todo de manera ilegal. Y con todo eso, me refiero a casi como coordinador de campaña el presidente de los mexicanos, de la señora Delfina, con una amenaza a los adultos mayores de que les quitarían sus programas sociales, con evidentemente unos brazos caídos del gobernador del Mazo, que por cierto, hoy dije que si lo envían como aspirante a ser embajador, que no cuenten con mi voto. Es claro, pues, que hubo una cargada brutal de Morena a favor de la maestra Delfina y que bajo esa lógica, pues es imposible competir en igualdad de circunstancias. Alejandra del Moral, sin lugar a dudas, estaba en una condición, digamos, súper distinta porque la cantidad de lonas, de barras, de recursos y bueno, la campaña misma desde Presidencia de la República, pues es muy difícil haber logrado algo que, por cierto, ella en estricto sentido hay que reconocerle. Después de todo eso, Guillermo, después de todo ese abuso de poder desde Morena y desde el gobierno, la diferencia solamente fueron 8 puntos. Claro, por supuesto que hay que reflexionar muchas cosas. Primero, todas las encuestas, o la mayoría de las encuestas se equivocaron. Segundo, Morena estuvo difundiendo encuestas de más de 20 puntos, bueno, incluso hasta en los spots oficiales, eso es lo que decían los señores de Morena sabiendo que mentían. Y tercero, que a mí me parece todavía más preocupante, es que ante este aparato del gobierno del Estado, lamentablemente no se pudo frenar tanta ilegalidad. Y bueno, pues yo diría, después de todo este, digamos, listado de ilegalidades, que la diferencia solamente sea de 8 puntos, pues por supuesto es necesario reconocer que si hay tiro, dice esa gráfica, hay tiro para 2024. ¿Por qué? Porque si sumas, Guillermo, los votos que tuvo la alianza opositora en Coahuila y en el Estado de México, y si sumas los votos que tuvo la alianza del gobierno en Coahuila y en el Estado de México, pues estamos hablando de un poco menos de 3,5 millones de la alianza opositora y un poco más de 3,5 millones del gobierno, de la alianza del gobierno. Evidentemente, es más, para ser exactos, digamos, para el auditorio, la diferencia de votación entre la alianza del gobierno y la alianza opositora es solamente de 1 punto porcentual, 1,5 puntos porcentuales. Pues por supuesto que hay, digamos, claramente condiciones de llegar a 2024 desde la oposición con una fortaleza tal que nos permita ganar las próximas elecciones. Les dije eso y bueno, pues no les gustó a los señores de Morena. Me imagino. Senadora Kenia López Rabadán, ¿el INE lo hizo bien en la organización de la elección? Hay que decirlo, hay reglas electorales, hay autoridades electorales que garantizan elecciones transparentes, pero quizá no lo hizo tan bien en sancionar a quienes violaron la ley electoral, empezando por el presidente de la República,
y por las corcholatas que se saltaron las reglas una y otra vez, a pesar de que les sacaban tarjetas amarillas y rojas que faltaron, hay que decirlo con toda claridad, para sancionar a quienes violaban la ley electoral. ¿Es un tema que la autoridad debe resolver en 2024 o qué opinas tú, Kenia López Rabadán? A ver, sin lugar a dudas hay muchas cosas de verdad que valorar. Ya ganó la señora Delfina, me parece que demócratas son quienes aceptan cuando se gana y cuando se pierde. Nosotros lo hemos sido en el PAN. Ya ganó, ahí están los votos, el electorado ya eligió, pero de verdad es impresionante, Guillermo, que una señora que aceptó que le quitó el 10% de sueldo a sus empleados haya estado en la boleta. Es inaceptable, porque además eso es ilegal. Segundo, hubo una cargada del gobierno clara, pública, ocupando todo el aparato del Estado para beneficiarla. Por supuesto que necesitamos, como mexicanos, detener ese tipo de ilegalidades. Y claro que el INE y el Tribunal Electoral en este proceso siguiente, digamos, de 2024, tendrán que jugar un papel muy importante. Porque mira, si con todo ese agandalle, si con todo ese abuso de poder, la diferencia solamente fue de 8 puntos, ¿te imaginas? Por supuesto que vamos a estar llegando a una contienda en 2024 muy cerrada, porque hoy hay dos visiones de país. La visión que cree que está bien gastar el dinero en un aeropuerto que no tiene vuelos, o la visión que dice necesitamos un aeropuerto de clase mundial para que traiga ingresos a México y para que genere empleos. La visión en la que solamente hay que abrazar a los delincuentes, o aquella en la que creemos que hay que fortalecer a las policías estatales, municipales y crear, por supuesto, una policía federal sólida. Hoy es muy claro, hay dos visiones: la visión de López Obrador y la visión de la oposición. Ante eso, el electorado este fin de semana se dividió, poquito menos de 3,5 millones de votos con un poquito más de 3,5 millones de votos. La diferencia, 1.5%. Guillermo, de verdad que es maravilloso hacer números. Yo les decía hoy en la comisión permanente, ahí en el Congreso, les decía, es que solamente hay que hacer números. Es claro, es evidente que hoy hay un país dividido, hay un país que tiene, digamos, la posibilidad de acompañar a las candidaturas del régimen o de acompañar a la oposición. Eso mismo vamos a estar viviendo el próximo año. Senadora Kenia López Rabadán, después de las elecciones de este fin de semana, ¿qué sigue para la alianza opositora? ¿Va? Digo, en el discurso, Alito, Marco Cortés, Zambrano dicen que va, pero en tu partido, en el PAN, han crecido las voces que dicen que no sirve ir con el PRI, su antiguo antagonista político. ¿Tú qué opinas? Bueno, primero que nada, sí es necesario hacer una reflexión, todos los partidos políticos, Guillermo. O sea, pero esto que pasó en el Estado de México, yo decía hoy, el gobernador del Mazo dejó hacer y dejó pasar. O sea, dejó hacer un montón de corrupción a Morena y dejó pasar las ilegalidades de Morena. Por Dios, es evidente vamos, que es necesario, yo no digo ayudar a los candidatos, pero sí hacer valer la ley. Obviamente, yo lo he dicho públicamente, yo soy aliancista. Yo creo que hoy necesitamos a las mujeres y a los hombres de este país que quieren detener al populismo. Y también necesitamos de los partidos que quieran dejar, digamos, el confort de sus propias franquicias, el confort de su propio poder para ir con una gran alianza juntos. Y si ahí está el PAN, y ahí está el PRI, y ahí está el PRD, y también ahí está MC, por supuesto que todos hoy somos responsables de dejar nuestros intereses particulares, personales o de partido para generar una gran alianza opositora. Lo dicen los números. Guillermo, los números son tan fríos que te permiten de manera, digamos, racional tomar decisiones. Hoy, Movimiento Ciudadano tiene que hacer una gran reflexión y ojalá y en lo posible pueda caminar con nosotros en estas siguientes elecciones, porque aquí
son importantes todos, más allá de intereses de partido, y lo digo incluso hablando de mi propio partido, más allá de intereses personales, los míos, hay un interés mayor que es defender a México de este populismo que genera pobreza, Guillermo, que genera muerte, que genera desesperanza. Mira, más de la mitad de la población en el Estado de México no salió a votar. Por cierto, la mayoría son los chavos. Hay que hacer que los jóvenes sepan que esté en sus manos la posibilidad de detener al populismo. Ahora que estás mencionando todo esto, ¿cómo juega Movimiento Ciudadano? Dante Delgado no cede y quizá eso determine que no cambie la historia y que Morena a lo mejor, no sé, arrase el próximo año. Te pregunto, ¿podrá constituirse una gran alianza? Mira, de decirte, yo tengo, digamos, una muy buena relación con mis compañeras de MC. Hoy claramente en la Comisión Permanente pudimos construir todos los partidos de oposición este discurso de esperanza. Y yo también incluyo a MC y también incluyo a los mexicanos y a las mexicanas que más allá de partidos, más allá de PAN, PRI, PRD o MC, quieren que las cosas cambien. Más de 155,000 asesinatos, Guillermo. No es posible tener un gobierno como este. Más de 40,000 desaparecidos. Fíjate nada más, la cifra es altísima. Vamos a llegar a 200,000 personas entre asesinadas y desaparecidas en este gobierno de López Obrador. Nunca había pasado. Han superado, más incluso han duplicado a las administraciones anteriores. Es algo terrible que se tiene que detener. Kenia, me platicabas al inicio de la conversación de una sesión álgida, intensa, dura incluso, al interior de la Comisión Permanente. Danos tu testimonio de lo sucedido hoy. ¿Con qué te quedas de lo que ocurrió en la sesión de la Permanente de este día? Pues mira, evidentemente fue una sesión durísima, diputados y senadores del gobierno defendiendo toda la ilegalidad que se cometió en el Estado de México, diputados y senadores de la oposición argumentando con números que estamos en condiciones de ganar en 2024. ¿Con qué me quedo? Con la responsabilidad de todos los decisores, todos los que toman las decisiones, todos los que su voz es importante en la oposición, para decirles, estamos en un momento histórico, Guillermo. Estamos en un momento decisivo. Ya vimos que López Obrador no tiene límites. Ya vimos que López Obrador no escucha a nadie. Ya vimos que va a elegir a la corcholata favorita que más le obedezca. Es evidente que tenemos desde la oposición una gran responsabilidad histórica de detener a este gobierno corrupto, a este gobierno que no genera empleos, a este gobierno que genera pobreza. Y ahí todos vamos a ser responsables, todos, de nuestras decisiones. Yo decía literalmente en la Comisión Permanente, brazos abiertos a todos quienes quieran construir esta gran alianza de oposición, porque es necesario detener al populismo. Con esto nos quedamos. Senadora Kenia López Rabadán, muchas gracias por tu presencia en el programa. Muchísimas gracias, querido Guillermo. Un abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias, Kenia. Hasta pronto.